Edgar, yo siento un fresquito, parce, desde que me puse el radiador. Este es el principal componente de las motos refrigeradas por agua o por líquido, como lo quieran llamar. Pero la mayoría de las personas no saben cómo funcionan, ni cómo cuidarlos, ni cómo afecta esto el desempeño de nuestras motos. Así que, Edgar, grábame que hoy vamos a hablar sobre el sistema de refrigeración de nuestras motos. Edgar, grábame, ¿cómo le fue que yo pensé, que no le habíamos dicho? Hey, ¿qué tal, amigos? Soy Daniel Fernández. Ya tenemos listo el tablero. Vamos a hablar un poquitico sobre los sistemas de refrigeración que existen en las motos que se comercializan en el momento en el país. Están las refrigeradas por aire, las motos más populares en el mercado. La mayoría de las motos que vemos ahora que se comercializan en Colombia, las de bajo cilindraje, son refrigeradas por aire y es el mejor sistema de refrigeración para una ciudad con tráfico caótico, como lo puede ser Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Ahora todas las ciudades de Colombia tienen tráfico caótico y es el mejor sistema de refrigeración porque depende 100% del aire que le está pegando al motor, y cualquier poquitico de aire que se genere pegándole al motor va a ayudar a refrigerar el motor. En este caso estamos hablando de estos motores que vemos como con una cantidad de aspas tanto en el cilindro como en la culata. Esas aspas lo que hacen es principalmente disipar el calor de adentro hacia afuera, distribuirlo en las diferentes paneles que tiene, en las diferentes aletas que tiene y tratar de captar la mayor cantidad de aire posible para poderlo refrigerar. La ventaja que tiene este sistema de refrigeración es que nunca se recalienta. Que se suba mucho la temperatura y que cuando lo tocamos está muy caliente, sí, pero nunca se recalienta. Nunca llega a ese nivel tan alto de temperatura como para, digamos, pandearse una culata, ya tendría que ser algo muy extremo y empezar a botar la compresión por ahí. Entonces, en este caso, el sistema de refrigeración por aire sigue siendo uno de los más eficientes que hay en el mercado, uno de los mejores, y es por eso que la mayoría de las motocicletas que todavía se comercializan en el país y en Latinoamérica siguen siendo refrigeradas por aire. Ese sistema que vemos lleno de aleticas, lleno de aleticas en el cilindro, y lo vemos en motocicletas dos tiempos, como fue la DT, muy popular, como era la TS, muy popular, como es la X100, la X115, la RX115, la AX100, y este tipo de motos lo vimos durante muchos años y sigue siendo un sistema de refrigeración muy eficiente. De ahí nos vamos ahora a las motos que tienen radiador de aceite. Ojo, estas motocicletas no son refrigeradas por aceite, es muy diferente, ya vamos a ir a esa motocicleta. Las motocicletas que tienen radiador de aceite, le hace por ejemplo una DR650 o una Freewin, tienen radiador de aceite. Ese es un radiador un poquitico más chiquito que lo que hace es que en donde está la tapa de la mayoría de estas motos, donde está la tapa del filtro del aceite, tienen dos mangueras. Entonces lo que hace es que el circuito hace que el aceite pase por el radiador, el aceite se enfría en el radiador, entre al motor, le dé la vuelta al motor, coja la temperatura del motor, vuelva a pasar nuevamente por el radiador y enfríe el aceite. Entonces no es tanto que el motor sea refrigerado por aceite, sino que el aceite es refrigerado por un radiador de aceite. Un aceite a menor temperatura mantiene más sus capacidades, sus características de viscosidad, se evapora menos y funciona muchísimo mejor. Entonces mantiene más sus propiedades. Entonces, por eso la ventaja del radiador de aceite. Eso lo empezamos a ver hace mucho tiempo, por ejemplo, en las Honda XR 400, que les pusieron un radiador de aceite que venía pegado como en el cabezote. Y ya después pues, lo vimos en la DR650, lo vimos en la Freewin 650, y lo que hacía era mantener el aceite un poquitico más frío, un poquitico más fresco para que no perdiera sus propiedades. Después empezamos a ver las motos verdaderamente refrigeradas por aceite. En este caso lo vimos hace poco en el Full Moto Show, cuando empezamos con este proyecto del Full Moto Show, con la Gixxer 250 o con la Yamaha, la R15 también utiliza este sistema, o la Royal Enfield Interceptor 650 también utiliza este sistema, y es que utilizan un radiador más grande, pero por ese radiador lo que fluye es aceite, y en vez de ir directamente a la tapa, digámoslo así, del filtro del aceite, este aceite sí circula a través de las paredes del cilindro. Es decir, que el cilindro tiene unos espacios por donde circula este aceite, y la culata también los tiene, por donde circula este aceite ya refrigerado por un radiador mucho más grande. La mayoría de estas motos continúan siendo refrigeradas principalmente por aire,
pero ya ahora tienen este otro sistema de refrigeración por aceite y es verdaderamente refrigerada por aceite, no como lo otro que lo que hacen es un radiador de aceite para disminuir la temperatura del aceite para que este pierda menos las proporciones. Este es un radiador mucho más grande que permite una mayor cantidad de aceite esté refrigerado o disminuido de temperatura para que este pase y ayude a refrigerar el motor. Y por último vamos a los radiadores de líquido. Estos radiadores o estas motocicletas refrigeradas por agua cada vez están cogiendo más fuerza y cada vez estamos viendo más motos refrigeradas por líquido. Motos como la Leoncino 500 que tuvimos hace poco en el canal, motos como las KTM Duke 200, 250, 390, la nueva Adventure 390 que estuvimos viajando hace muy poco con ella, y muchas más motos son ahora refrigeradas por agua o refrigeradas por líquido, no lo llamamos por agua, sino refrigeradas por líquido, y les voy a explicar cómo funciona este sistema y cómo ayudarle un poquitico y cómo no cada vez que se prende el ventilador o cada vez que sentimos ese calor en nuestras piernas quiere decir que la moto se recalentó. El radiador es el principal componente de estas motos refrigeradas por líquido o refrigeradas por agua. Entonces, esto es lo que vemos al frente de la mayoría de los motores de las motos refrigeradas por agua. ¿Y cómo funciona? Voy a seguir diciendo refrigeradas por agua para no confundirme, pero les voy a decir por qué se necesita un refrigerante específico y no agua normal y corriente. Esto es un radiador. Lo que ustedes ven aquí, todas estas celditas chiquiticas, todos estos paneles que van así, son los encargados de captar la mayor cantidad de aire posible en este radiador, que en la mayoría de las veces está escondido detrás de unos carenajes inmensos. Entonces, todo el aire que pasa por acá va a pasar a través del radiador y va a ser captado por todas estas aleticas chiquiticas que tenemos acá. Listo, las que vemos que están aquí como de manera vertical. Listo. Ahora, el líquido está almacenado en esta parte de acá, en esta parte de acá, en esta parte de acá y en todas estas canales que vemos que van de manera horizontal. El agua está almacenada ahí. ¿Qué quiere decir? Que el agua fluye a través de todos estos canalcitos, a través de esta parte, a través de todos estos canalcitos y se refrigera. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona este sistema? Entonces, el agua que ya pasó por el motor y se calentó, toda el agua que ya se calentó en el motor entra por esta manguera, entra por este orificio de acá, a través de la bomba de agua. ¿Listo? Entonces, la bomba de agua hace que toda el agua pase por el motor, el agua absorbe, el agua es líquido, llamémoslo así, absorbe todo el calor del motor, él se entra por acá, pasa a través de todos estos canalcitos, el aire que entra por el radiador, el aire que atraviesa el radiador, enfría esa agua y esta sale por esta manguera de por acá. Al salir por esta manguera de por acá, nuevamente empieza a entrar por el motor, hace todo este ciclo de enfriar la culata, el cilindro, todos los componentes del motor y nuevamente vuelve a entrar por esta parte de acá. Circula a través de todos estos canales, el aire que pasa a través del radiador lo circula y nuevamente sale por acá ya el agua fresca que entra, el agua un poquitico más baja de temperatura y llega a esa parte de acá. Listo. Entonces así es como funciona principalmente el radiador de la moto. Así es como funciona principalmente. Aquí viene una tapa, en este caso, en esta tapa en la KTM, esto es de radiador de una KTM 1190, funciona un poquitico diferente y la mayoría de los radiadores que vemos vienen con una tapa muy rara que viene con una presión específica. 1 a 8, 1.8, 1.6, 1.3, 1.4, 1.2. Esa es la presión, la cantidad de atmósferas que soporta la tapa del radiador. Quiere decir, ¿cuándo se va a recalentar la moto? ¿Cuándo se va a recalentar la moto? La moto se recalienta cuando la temperatura del líquido supera la presión de la tapa. Es decir, cuando la temperatura hace que la presión suba tanto que rompa el sello de la tapa y ahí empiece a botar el líquido refrigerante y lo bota al piso o en este caso lo bota al tarrito recuperador. Entonces, en ese caso, cuando lo bota al tarrito recuperador, ahí es que vemos como que se nos sube eso y cuando la temperatura nuevamente vuelve a bajar, inmediatamente ella misma, digámoslo así, sifonea el líquido y vuelve otra vez a traerlo al sistema de refrigeración. Entonces, nuevamente, ¿cuándo se nos recalienta la moto? La moto se nos recalienta únicamente cuando la presión dentro del radiador es capaz de romper el sello de la tapa, es decir, romper la presión del resorte, tan inmediatamente ahí empieza a botar el líquido del radiador al piso. Ahí fue cuando se nos recalentó la moto. Muy diferente a lo que pasa cuando se nos prende el ventilador. La mayoría de las motocicletas refrigeradas por agua tiene un ventilador puesto aquí en la parte trasera. Puede ser a un lado, puede ser en el centro, puede ser al otro lado.
¿Cómo funciona esto? En algunos radiadores, en la parte de abajo, vemos que tienen pegado un termostato. Un termostato no es más que un termómetro eléctrico que dispara o manda una señal para que este man se prenda. Entonces, en ese caso, cuando la temperatura llega a cuando el líquido, llega a una temperatura específica, inmediatamente el termostato de esta KTM 1190 no está puesto en el radiador, está puesto en el recorrido, está puesto en una parte de la moto. Pero entonces, cuando el líquido llega a esa temperatura específica, inmediatamente ese termostato le manda una señal a la ECU y la ECU le dice, hey, prende el ventilador. El ventilador no está diseñado para expulsar aire hacia adelante. Esto funciona más bien como un extractor. Entonces lo que hace, cuando estás parado en el tráfico, que la moto no se está moviendo y por ende no está fluyendo aire a través del radiador, como no está fluyendo aire a través del radiador, entonces el líquido tiende a subirse muchísimo más de temperatura y ahí es cuando el termostato le dice al ventilador, hey parcero, prendete y extráeme aire, ayúdame un poquitico. Entonces este ventilador que está pegado en esta parte de acá atrás, este ventilador lo que hace es que funciona como un extractor y empieza a atraer aire nuevamente a través del radiador y ayuda a disminuir la temperatura del líquido refrigerante. Entonces ahí es cuando se prende el ventilador. Y cuando se prende el ventilador es que en la mayoría de las motocicletas que hay en el mercado, esto está echando el aire hacia nosotros. Y es por eso que sentimos como ese fogonazo, como ese calor, como ese subidón de temperatura que nos pega en las piernas. Para las personas que de pronto tienen Ninja 300, Ninja 400, Versys 250, Versys 300, se dan cuenta que esto no les pasa y es porque en el radiador tienen unos disipadores o unos conductos que tiran el aire caliente hacia abajo y no hacia nosotros. En ese caso, por ejemplo, las KTM no lo tienen. Entonces es por eso que usuarios de Duke 200, 250, 390, cuando se prenden los ventiladores sentimos que nos queman las piernas. Ese es el caso, es que el ventilador está tratando de extraer ese aire caliente, tratando de traerle algo de aire al al radiador, para que este nuevamente baje la temperatura. Es por eso que los ventiladores se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. ¿Por qué? Porque cuando el líquido refrigerante que está dentro del radiador nuevamente vuelve a esa temperatura en la que el sensor, el termostato, no lo está disparando, se activa el ventilador. Entonces así es como funciona el sistema de refrigeración de nuestras motos que son refrigeradas por líquido. En ese caso, ventiladores muy pequeños o termostatos de pronto que se activan muy rápido son el caso, por ejemplo, de las Duke, que me parece que podrían tener de pronto un radiador un poco más grande o unos termostatos que se disparan de pronto un poquitico antes. Si el termostato se dispara un poquitico antes, prende el ventilador un poquitico antes y lo que sentimos no es ese aire tan caliente dándonos en las piernas. Entonces, a mayor superficie de ventilador, que en este caso, por ejemplo, los usuarios de Duke 390 contra los usuarios de KTM Adventure 390, ven que la KTM 390 vino con un ventilador con un radiador que es más grande y un radiador curvo. ¿Qué ventaja tiene el radiador curvo? El radiador curvo tiene un área mayor, es más fácil que capte el viento y la nueva Adventure 390 trae no uno, sino dos ventiladores de estos. Entonces la temperatura se mantiene un poquitico más controlada. Entonces en ese caso, por ejemplo, ahora durante el Gigant Tour conocimos una persona que le había puesto otro ventilador a su radiador de la KTM 390 Duke. Entonces en ese caso lo que hace es que se disparan los dos ventiladores, la temperatura se baja mucho más rápido y no tienen que estar prendidos tanto tiempo los ventiladores y no se calienta tanto la motocicleta y el fogonazo que sentimos de calor es muchísimo menor. Entonces, ¿por qué hablamos de líquido refrigerante y no hablamos de agua? El agua tiene una excelente característica y es una excelente disipadora de calor. Pero el radiador o el sistema de refrigeración de nuestra moto necesita algo más que solo agua. Y en este caso es donde llegamos a utilizar un refrigerante específico para sistemas de este tipo, para sistemas de refrigeración por radiador. Porque es que este refrigerante tiene que tener otros dos componentes, otros dos aditivos muy especiales, y es que son lubricantes, porque es que tienen que lubricar muchas piezas. Y este radiador, ustedes de pronto no lo ven, pero esto le sale, como si ven todo eso que le salió ahí al radiador, perdón, así sea de aluminio, los radiadores tienden a oxidarse. Y es por eso que necesitamos un líquido refrigerante específico para que el radiador no se sulfate o no se oxide por dentro, porque es que a medida que se empieza a oxidar por dentro,
todos estos canalcitos chiquiticos, todas estas que vienen así en horizontal, todas estas que ustedes ven ahí en horizontal, empiezan a obstruirse cuando se están oxidando. Entonces, cuando se oxida una y la otra y no fluye, cada vez va a fluir menos líquido por el radiador. Quiere decir que cada vez va a ser menos eficiente el radiador. Entonces, es por eso que necesitamos que tenga características antioxidantes, características lubricantes, porque nuevamente tiene que lubricar algunas piezas móviles del motor y tiene que circular a través del radiador por unas partes metálicas. Todos los radiadores son metálicos, tiene que circular. Entonces, por eso es que necesitamos de un líquido refrigerante. Sí, llegado el caso en que usted se recalentó la moto y la moto perdió todo el líquido, usted puede utilizar agua. Claro que sí, usted puede utilizar agua. El agua tiene excelentes cualidades para disipar el calor, pero no tiene los aditivos lubricantes y no tiene los aditivos anticorrosión que tiene un líquido de refrigeración, un líquido de radiador específico, como en este caso el Motocoolant, que es orgánico. Entonces lo que ayuda es que tiene un mayor punto de ebullición, es lubricante y es anticorrosivo. Entonces en este caso necesitamos un lubricante específico. En el mercado se consiguen muchos, todos tienen aditivos diferentes, y es de ponerse a ensayar. Ustedes pueden ensayar cuál es el líquido de frenos líquido refrigerante que mejor se comporta con su moto. Es decir, cuando ustedes ya saben que su moto, por ejemplo, prende el ventilador a 80 y punta, a 93 o 97, ustedes pueden hacer los ensayos con diferentes líquidos refrigerantes y ver si de pronto la moto se demora más en llegar a ese nivel, o cuando se prende el ventilador dura menos tiempo prendido. Entonces, esa es la forma como ustedes pueden mejorar su sistema de refrigeración. Pueden ponerle otro ventilador, pueden encontrar la forma de pronto poner un ventilador más grande o ponerle otro ventilador, como esta persona que conocimos en el Gigantour, que le puso otro ventilador a su KTM 390. Entonces, esos son los 4 sistemas de refrigeración que hay en este momento: aire, radiador de aceite, refrigeradas por aceite y refrigeradas por líquido. Este es el más popular y este es el que más vamos a ver. A medida que un motor esté más fresco, es capaz de producir más potencia durante más tiempo. La alta temperatura es el enemigo principal de la potencia y del desempeño. Es por eso que en motocicletas de alto desempeño, Superbike, Super Sport, ese tipo de cosas, empezamos a ver radiadores cada vez muchísimo más grandes, con como unos televisores grandísimos, unas cosas gigantescas. Entonces, así funciona el sistema de refrigeración de nuestras motos. Lo podemos cuidar cambiando el refrigerante de nuestras motos por lo menos una vez al año. Esto nos ayuda a que el refrigerante siempre esté fresco y cada vez que vaciamos o le hacemos una limpieza a nuestro sistema de radiador, estamos sacando todas estas impurezas que ustedes vieron que se quedan dentro de los radiadores, y que es lo que hace que los radiadores se taponen y que se vayan rompiendo por el exceso de presión. Ahí está, esta fue una explicación. Recuerden darle like, recuerden suscribirse, recuerden activar las notificaciones y nos proponen en los comentarios, nos dicen en los comentarios cómo les pareció, si lo entendieron o no lo entendieron y qué otro video quieren ver en nuestro canal. Yo soy Daniel Fernández, detrás de las cámaras estuvo 26 Colombia. Nos vemos en un próximo video. ¿No huele muy bueno ella? Oh. Así como un fresquito, la foto. Bueno, ok. Listo.